¿Es posible que un hombre convenza a casi 1000 personas de abandonar este mundo voluntariamente? Entre los cuerpos y el silencio de la selva de Guyana, una niña de apenas 12 años logró lo imposible. Hoy descubrirás cómo Tracy Parks escapó del infierno de Jonestown. La promesa de una utopía mortal. Todo comenzó con la búsqueda de seguridad en un mundo que parecía desmoronarse. En el año 1966, la familia Parks, empujada por el miedo a una catástrofe nuclear durante la Guerra Fría, decidió seguir los consejos de un carismático líder espiritual, Jim Jones. Lo que empezó como una mudanza a California terminó siendo el primer paso hacia una de las tragedias más grandes de la historia moderna. Tracy era apenas una bebé de 6 semanas cuando su familia se unió al Templo del Pueblo, una congregación que prometía igualdad racial y justicia social. Sin embargo, detrás de esa fachada de bondad, se gestaba un sistema de control absoluto. Para cuando Jones anunció la creación de una ciudad paradisíaca en Sudamérica, llamada Jonestown, la familia ya estaba atrapada en una red de manipulación psicológica de la que era casi imposible escapar. Mientras otros veían la tierra prometida, la pequeña Tracy sentía un presentimiento oscuro que marcaría el resto de sus días en la selva. El aislamiento como arma de control. Al aterrizar en Guyana en 1977, la realidad golpeó a los recién llegados con la fuerza de un mazo. El aire era pesado y el calor sofocante, pero lo más aterrador no era el clima, sino el protocolo de bienvenida. Apenas llegaron, los guardias de Jones confiscaron sus pasaportes y sus pertenencias personales, eliminando cualquier posibilidad de retorno legal. El líder sabía que para dominar a un ser humano primero debe romper sus vínculos más fuertes. Por eso, Tracy fue separada de sus padres bajo la excusa de que el amor familiar era egoísta y restaba lealtad a la comunidad. Este aislamiento es una táctica clásica de las sectas. Al separar a los individuos de sus seres queridos, se destruye la capacidad de formar una opinión crítica colectiva. Sin nadie en quien confiar y sin documentos para huir, los seguidores se convirtieron en prisioneros de una granja de trabajo forzado donde el descanso era un lujo y la obediencia la única forma de sobrevivir. Las perversas noches blancas. La rutina en Jonestown era un ciclo infinito de agotamiento físico y mental. Los días comenzaban a las 6 de la mañana con gritos y terminaban con interminables discursos de Jones proyectados por altavoces en todo el campamento. Pero lo más siniestro ocurría durante las llamadas noches blancas. En estos encuentros, el líder ponía a prueba la lealtad de sus seguidores, simulando suicidios colectivos. Obligaba a hombres, mujeres y niños a beber un ponche de frutas, que según él contenía veneno. Tras la ingesta les decía que morirían en pocos minutos. Cuando nada pasaba, les explicaba que era solo un ensayo para demostrar su compromiso. Gerald, el padre de Tracy, comprendió demasiado tarde que Jones estaba comprando cantidades industriales de cianuro. El miedo era el combustible del campamento. Se castigaba a los niños golpeándolos con palas frente a la multitud, mientras los demás debían reírse. Un proceso de deshumanización que buscaba que cualquier acto de crueldad pareciera algo totalmente normal. El día que el mundo pisó el infierno. En noviembre de 1978, la llegada del senador Leo Ryan trajo un rayo de esperanza, pero también fue el catalizador del desastre. Ryan viajó con periodistas para investigar las denuncias de abusos, y aunque al principio Jones montó una coreografía de felicidad y baile, la verdad no tardó en filtrarse. Una nota secreta entregada a un reportero decía simplemente: "Ayúdanos a salir de aquí". Ese trozo de papel selló el destino de todos. Cuando el senador decidió llevarse a la familia Parks y a otros desertores, la máscara de Jones se rompió por completo. El ambiente se volvió eléctrico y violento. Tracy recordaría siempre la tensión en el rostro de su madre, mientras intentaban subir a un camión bajo la mirada furiosa de los que se quedaban. El senador creía que su estatus lo protegería, pero en el corazón de la selva las leyes de la civilización ya no existían. La paranoia de un solo hombre estaba a punto de desatar un baño de sangre. Terror en la pista de aterrizaje. El caos estalló en la pista de Port Kaituma, mientras los desertores intentaban abordar 2 pequeñas avionetas. Un camión lleno de guardias armados de Jonestown apareció de la nada y abrió fuego indiscriminadamente.
Fue una emboscada brutal. Tracy vio cómo su madre caía herida de muerte en el suelo, mientras las balas silbaban en todas direcciones. En ese ataque murieron 5 personas, incluyendo al senador Ryan y varios periodistas. En medio de los gritos y el olor a pólvora, la niña de 12 años tuvo que tomar una decisión de vida o muerte. Su hermano Dale también perdió la vida en el avión más pequeño cuando un infiltrado comenzó a disparar desde adentro. En lugar de quedarse a esperar su ejecución, Tracy, su hermana mayor Brenda y otros 3 niños corrieron hacia la espesura del bosque. Detrás de ellos quedaba un rastro de muerte y un padre desesperado que no sabía si volvería a ver a sus hijos con vida. Supervivencia en el corazón de las tinieblas. Durante 3 días, Tracy y los otros niños se convirtieron en fantasmas en la selva de Guyana. Sin comida, sin agua y con el terror de ser encontrados por las patrullas de Jones, treparon a los árboles para pasar las noches. El bosque lleno de peligros naturales era su único refugio frente a la locura humana. Al segundo día, la fiebre comenzó a consumir a Tracy, y el agotamiento físico los dejó postrados en el suelo. Sin embargo, Brenda, actuando con una fuerza sobrehumana, los mantuvo en movimiento. En el tercer día, una extraña melodía pareció flotar entre los árboles. Brenda los instó a seguir ese sonido, que resultó ser una señal de civilización. Finalmente, el grupo fue rescatado por hombres armados que no eran asesinos, sino patrullas que buscaban supervivientes. La pesadilla física terminaba, pero apenas comenzaban a procesar que mientras ellos huían, 918 personas habían muerto en el campamento tras ingerir veneno por orden de su padre espiritual. El mecanismo de la obediencia ciega. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? La psicología social nos enseña que el mensaje de Jones fue diseñado para personas vulnerables que sufrían por la pobreza o el racismo. La necesidad de pertenencia es un instinto vital tan fuerte como el hambre. Para que una persona acepte ideas irracionales debe pasar por un proceso de 4 etapas: atención, comprensión, aceptación y retención. Jones controló las 4. Al saturar sus sentidos con propaganda y privarlos de sueño, anuló su criterio propio. Tracy Parks es hoy una mujer que dedica su vida a honrar la memoria de su madre, regresando al lugar de la tragedia para depositar rosas donde antes hubo horror. Su historia no es solo un relato de supervivencia, sino una advertencia sobre los peligros de entregar la voluntad propia a quienes prometen paraísos a cambio de obediencia. El letrero en el pabellón de Jonestown decía que quienes olvidan el pasado están condenados a repetirlo. Tracy se asegura de que nadie lo olvide. Lo que experimentaste mediante el relato de Tracy no es solo una tragedia, sino una advertencia sobre la fragilidad de nuestra mente. Jim Jones no solo levantó una comunidad en Guyana, creó una jaula psicológica donde el encierro y el cansancio anularon la voluntad de 918 personas. Lo sucedido en 1978 nos enseña que al ceder tu autonomía por promesas de paraíso, el costo final es tu existencia. La huida de Tracy entre la selva y el plomo confirma que ante el dominio más feroz, el deseo de vivir es la única fuerza capaz de derrotar el terror absoluto. A pesar de haber perdido su infancia, su madre y su hermano en un solo día, Tracy decidió que su vida no sería definida por la tragedia sino por su resistencia. Después de conocer esta historia, ¿crees que hoy en día somos más resistentes a este tipo de manipulación psicológica? ¿O las redes sociales han creado nuevas formas de aislamiento y control? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Suscríbete para explorar más misterios de la conducta humana y activa la campana para no perderte nuestro próximo análisis profundo.